Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, para mí es de tarde, no sé cuándo ustedes vean el video. Me presento, mi nombre es Hernán Politano, soy profesor de filosofía. Eh, Antes que nada les doy la bienvenida a todos los ingresantes de Ciencias de la Educación y desearles lo mejor, ¿no? en esta nueva etapa que van a comenzar. Eh, yo doy una materia en segundo año que se llama epistemología. Bueno, brevemente voy a decir de qué se trata. Trata sobre el tema del conocimiento. Es uno de los aspectos, ¿no? El tema del conocimiento, el problema del conocimiento. Bueno, lo vamos a ver en su momento. Hoy concretamente me han pedido que me han encomendado que hable sobre un tema determinado, que es sobre la filosofía en el medioevo. Antes que nada me parece importante señalar una cosa. Ojalá lo tengan siempre en cuenta. Para entender realmente la filosofía, o entender algo de filosofía, mejor dicho, tener ideas, algunas ideas, pero claras y definidas, es importante tener una mirada holística de la misma, es decir, tener en cuenta el todo, tener en cuenta en este caso la historia de la filosofía. Seguramente algún profesor o profesora antes que yo ha hecho una introducción al tema, cómo comienza la filosofía, o tal vez ustedes han visto en el secundario los orígenes de la filosofía, los problemas que trata la filosofía, o los temas que trata la filosofía. Como ustedes, probablemente la mayoría tuvo filosofía en el secundario, así que por eso doy por hecho que saben que la filosofía comienza allá por el siglo VII a.C. Los primeros filósofos se preguntaban por el origen, por el arjé, el origen del universo. Y a lo largo de la historia hubo diferentes problemas, digamos así, que digamos han provocado en el hombre, en la persona humana, entiéndase, cuando hablo del hombre, me refiero a todo ser humano, a la raza humana. Me parece importante aclarar esto también. La palabra hombre en griego, en filosofía, la filosofía que nosotros estudiamos, la filosofía occidental, comienza en Grecia. Los primeros filósofos, los filósofos que trataban sobre la cuestión del hombre, con Sócrates, Platón y Aristóteles, hablaban del antropos. La palabra antropos significa hombre y abarca todo el género humano. Es decir, acá, para no entrar en un problema o en un dilema que es muy propio de esta época, entrar en un dilema, en una discusión sobre el lenguaje. Acá hay una traducción que es exacta y que se refiere al hombre, teniendo en cuenta a todo ser humano, la raza humana. Bueno, bien, a mí lo que me toca es hablar del medioevo, y no resulta fácil hablar del medioevo, por varias razones, pero fundamentalmente porque hay que tener en cuenta algunas premisas. Suele pasar en esta época contemporánea que hay como un prejuicio hacia lo medieval, como a veces para desprestigiar a alguien o para desprestigiar
un tema se dice que es algo medieval, algo antiguo y obsoleto sobre todo. Antiguo es sí, pero sobre todo obsoleto, como que hoy ya eso está superado. No siempre es así. Hay muchos temas o problemas filosóficos, morales, éticos, humanos, que se han tratado en el medioevo y que se siguen tratando hoy. O en todo caso, mejor aún, en el medioevo había cosas, había temas, cuestiones antropológicas, cuestiones de la condición humana, que las tenían más claras tal vez que hoy en la posmodernidad. Bueno, por supuesto que esto daría para hablar muchísimo, ¿no? Pero me voy a limitar a dejar, a dar el titular, dejar como un título, digamos, ¿no? En cuanto a que realmente hay cosas que ciertamente los medievales las tenían más claras que nosotros, ¿no? Cuestiones antropológicas, humanas, éticas, morales. Bueno, en síntesis, entendamos esto. La etapa medieval es una etapa muy rica en muchos aspectos, en el arte, en la cultura en general, en la filosofía, también en la ciencia. Comienza la ciencia ya a finales del medioevo, principios del siglo XVI, con Galileo, Copérnico primero, luego Galileo Galilei. Es una etapa riquísima, pero que hay que partir de ciertas premisas para entenderla correctamente. Lo primero que hay que tener en cuenta es la cosmovisión de la época. Cosmovisión que se puede tener hoy en día o en cualquier momento de la historia, ¿no? Cuando yo hablo de cosmovisión, que se refiere a la visión del mundo, es una visión general que tenían los hombres en general, las personas en general, sobre el devenir de la historia, sobre la condición humana, sobre el destino del hombre. Fundamentalmente hay que tener en cuenta que en el medioevo hay una idea más que una idea, se parte de la premisa de que Dios existe. Dios existe, aunque habrá habido también ateos, por supuesto, desde luego, pero se parte de la premisa de Dios. Dios creador, Dios que es el principio de todas las cosas, Dios que es, a su vez, se hizo hombre en la persona de Jesús, y vino a redimir al género humano de sus errores, de sus pecados. Y aunque parezca una clase de teología, no lo es. Es una clase estrictamente de filosofía. Lo que yo estoy contando es lo que estoy explicando en esta clase, una clase introductoria desde luego, es que esa es la cosmovisión de la época, cosmovisión la cual reconozco que yo tengo en la actualidad también. Yo creo en Dios, porque también no lo digo al pasar, así nomás, lo digo a propósito, ¿no? Porque hay como una idea de que el que estudia filosofía en general no es creyente, no puede ser creyente, porque no se puede cerrar a ningún dogma, y no es así. Por el contrario, uno puede
estudiar filosofía y abrirse a la posibilidad de la trascendencia. Por el contrario, hoy hay un dogma contrario, que es el que corre, digamos, hoy en día, que es el de que la filosofía, nos abre al pensamiento, pero tiene que, digamos, tenemos que liberarnos de todas nuestras creencias. Bueno, me parece que no es así. Es decir, no, tener creencias, tener fe, acá hablo de una fe cristiana, por ejemplo, no es una atadura. Bueno, han pasado 10 minutos y he dicho muy poco. Es bastante difícil, pero voy a tratar de ser lo más concreto posible. Entonces decíamos, hay una cosmovisión teocéntrica, teos, Dios, en el medioevo. Una cosmovisión general de los hombres. Y se parte desde ahí. Y tenemos grandes pensadores como San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, que logran hacer una buena síntesis, una gran síntesis entre la fe y la razón. Entre otros, por ejemplo, podemos nombrar varios filósofos, pero bueno, los dos que más han marcado el medioevo es San Agustín, sobre todas las cosas, ¿no? Tiene obras muy filosóficas que se remiten también no solamente a la fe en Dios y en Cristo, no solamente al Evangelio, sino a los filósofos griegos como Platón y Plotino. Por ejemplo, San Agustín tiene una obra que se llama La ciudad de Dios, en la cual habla de dos ciudades. La ciudad, la ciudad terrenal, la vida terrenal, como una vida la describe como una vida de sufrimientos, una vida bastante desdichada, de muchas pruebas, de muchos condicionamientos por nuestras pasiones, primero y principal. Acá hablo de las pasiones que no son buenas, que nos atan, que nos esclavizan, como puede ser la envidia, el resentimiento, el odio. Todo eso provoca guerras, desencuentros, provoca el mal en el mundo, ¿no? Qué sé yo, otra cosa también muy notable podría ser el libertinaje sexual, que lleva a la degradación de las personas. Por poner dos ejemplos, ¿no? Esa sería la ciudad terrena, de la cual es como que estamos, ahí pasamos por diferentes pruebas, si se quiere, ¿no? Y la ciudad eterna, que es es el cielo, es el paraíso, es lo que viene después de la muerte, ¿no? San Agustín lo fundamenta muy bien, no solamente desde la fe y desde el Evangelio, sino desde la filosofía, desde la lógica, desde el pensamiento. Y se remite o se inspira en Platón. Platón habla de los dos mundos, el mundo sensible y el mundo inteligible. No sé si lo han visto, probablemente en el secundario, tal vez en alguna otra carrera que han comenzado, o si han leído algo de filosofía. Generalmente se comienza, como siempre decimos por los griegos, la filosofía comienza en Grecia justamente, y vemos que cuando hablamos de la condición humana empezamos hablando de Platón. Inclusive la alegoría de la caverna de Platón
probablemente la conozcan, que allí también se puede ver claramente esta dualidad de Platón de los dos mundos. La retoma Freud, lo deben conocer, o por lo menos lo han escuchado, a Sigmund Freud, que no es ningún santito, no es, por el contrario, pero de todas maneras quiero decir, a ver, quiero que entiendan esto, por ejemplo, Platón tuvo una influencia impresionante, increíble, a lo largo de todos los tiempos, y la sigue teniendo. Ha influido a San Agustín, por un lado, un hombre santo, un hombre de fe, un hombre que afirma y argumenta la trascendencia, y ha también influenciado a un hombre como Sigmund Freud, ateo o agnóstico, digamos, ¿no? Que nada tiene que ver con la fe. Es decir, fíjense ustedes que hay, lo voy a decir así, verdades eternas, ¿no? Verdades eternas. Cuando hablamos de verdades eternas, me refiero a cosas que no pasan, ¿no? Cosas que siempre son problemas, son los eternos problemas del hombre. Fíjense ustedes que hay cosas que en el mundo no cambian. Cambian las modas, cambian las tendencias, pero hay cosas que no cambian porque son naturales o connaturales a la condición humana. Por ejemplo, el mal, la envidia, la rivalidad, el resentimiento, los celos, la mentira, como cosas negativas, ¿no? Y el deseo de amar y de ser amado, el deseo de ser feliz, el deseo de tener una buena vida, ¿no? De querer tener una vida digna, más allá de que uno pueda vivir en el error, pero el deseo en una mente sana está, ¿no? De tener una vida digna de ser vivida, ¿no? Una vida productiva en el amplio sentido de la palabra. Ese es un deseo que siempre está, ¿no? El bien, ¿no? Las personas que hacen el bien desinteresadamente, ¿sí? Las cosas que están en el corazón. Me animo a citar o a parafrasear a otro filósofo que no es no es medieval, es Pascal, ¿no? Es decir, él decía algo así como que esas cosas que son las que no cambian son las razones de Iker, las razones del corazón, ¿no? Las pasiones malas que nos llevan a la destrucción, a la autodestrucción o a la destrucción de la sociedad, y las buenas pasiones que nos ennoblecen y que hace que nosotros aportemos cosas buenas al mundo, a la sociedad, a cosas que nos hacen bien a nosotros. O sea, hacer el bien, por ende, nos hace bien a nosotros también, nos plenifica. Bueno, muy bien. Hasta acá he hecho una introducción, pero no me he metido todavía en el mundo medieval, ¿no? En el mundo medieval. Son 20 minutos que estoy hablando. Voy a hacer una pausa y luego retomo con algunas cuestiones fundamentales para tener en cuenta para entender algunas cosas que son propias y son que caracterizan al mundo medieval y que son
que vamos a ver también que son siempre actuales. Bien, nos vemos entonces en el próximo video.